Ante todo, bienvenidos a esta nueva charla. Hoy vamos a hablar sobre venenos en la ópera y el nombre de esta clase la llamé bemoles tóxicos. Vamos a ver por qué le puse bemoles tóxicos. Y esta charla pertenece al ciclo de extensión cultural de la cuarta cátedra, así que ante todos bienvenidos. Y mi nombre es Gabriel Arcidiácono, yo soy pediatra y toxicólogo y pertenezco al servicio de toxicología del Hospital de Clínicas. Mi interés en esta charla es atraer a todos ustedes a los dos mundos en los cuales yo me siento más a gusto y no vamos a hablar solamente de venenos en la ópera, sino que además también les quiero hablar un poco sobre este género musical tan especial y que a mí me gusta mucho. Y otra de las cosas que le quiero decir, por si alguno de los que están escuchando esta clase tiene conocimientos sobre diferentes idiomas, bueno, si yo no llego a mencionar o pronunciar alguna palabra en forma correcta, bueno, sepan disculpar. Vamos a hablar un poco sobre ópera italiana, alemana, francesa y bueno, se complica un poco decir las palabras en la forma correcta, ¿sí? Bueno, ¿qué es un bemol? El bemol es un signo que se encuentra en el pentagrama, es conocido, es una alteración que va a afectar la frecuencia de una nota. Y estos bemoles pueden aparecer en forma de armadura de clave, o sea que puede alterar a todas las notas del mismo nombre dentro de lo que es el pentagrama, ¿sí? Y este efecto se va a prolongar hasta otro nuevo cambio, ¿sí? que va a aparecer como un cambio de armadura, o bien hasta el final de la pieza musical directamente. Y después también tenemos lo que son los bemoles accidentales. Los bemoles accidentales va a alterar la nota musical de la cual está precedido, ¿sí? El bemol, y va a alterar a todas las notas con el mismo nombre y altura que haya después del compás en donde se encuentra este bemol. Es decir, solamente afecta a los sonidos iguales dentro de este compás y que se encuentren a la derecha de donde se encuentra el bemol escrito. Entonces me pareció lo más interesante quizás o llamativo es comparar estos bemoles y las alteraciones que dan al pentagrama y a sus notas, ¿sí? Y compararlos de alguna forma a las alteraciones que pueden dar las manifestaciones a los venenos, ¿sí? Así que si los venenos pueden modificar de alguna forma la dirección de una trama operística, también puede alterar el normal funcionamiento del organismo y de esta forma podemos comparar los bemoles con los tóxicos. Además, los venenos son ingredientes importantes en la ópera, no solo en la ópera, sino que también en las películas o en el teatro, constituyen algo terrible y fascinante al mismo tiempo y son importantes para crear un buen drama. El veneno en sí va a ser un mecanismo seguro que va a permitir de alguna forma modificar el trama de una ópera y resolver algún tipo de situación. De todas formas, otros mecanismos también empleados en las diferentes óperas, por ejemplo, son las armas de fuego, en el caso de Werther, que vamos a hablar en un ratito de esta ópera, la Fuerza del Destino de Verdi, que también emplean armas de fuego, armas blancas, caídas de altura, por ejemplo, en el caso de Tosca de Puccini, y bueno, acá lo que tenemos es una imagen de lo que es el Castel Sant'Angelo, que es donde se arroja Tosca en el último acto. La voz de la ópera, o sea que viene del italiano ópera o obra musical, designa aproximadamente desde el año 1350 aproximadamente un género de música teatral en el que una acción escénica es armónicamente cantada y tiene un acompañamiento instrumental.
En algunas ocasiones lo que vemos son pequeños adornos solamente. Los actores van a emplear estilos pocos comunes al cantar. A diferencia de lo que es el oratorio, en la ópera lo que vamos a tener es una obra destinada a ser representada. Varios géneros del teatro musical están estrechamente relacionados con la ópera. Acá tenemos la zarzuela española, el Shakespeare alemán, la opereta vienesa, la ópera cómica francesa, el musical inglés y el estadounidense también. Cada una de estas variantes del teatro musical tienen sus características propias, sin que tales les sean privadas. Y en no pocas ocasiones hay casos en que las fronteras entre un género y el otro no están muy claros todavía. En la ópera, como en varios géneros del teatro musical, se va a unir la música, por ejemplo, la orquesta, los solistas, el coro, el director, la poesía por medio del libreto, las artes escénicas, en especial lo que es la actuación, el ballet, la danza, las artes escenográficas, lo que es la pintura, las artes plásticas, la decoración, la arquitectura, la iluminación y los efectos, y finalmente también el maquillaje y los vestuarios. Vamos a tener todo esto en una misma obra. Ahora me gustaría hablar de unas definiciones para más o menos manejar el mismo idioma entre todos. Lo que es la ópera tradicional, siempre vamos a encontrar diferentes modalidades de canto. Acá tenemos lo que es el recitativo, que son formas conversadas, que puede estar acompañado por una clave de fondo, ¿sí? Que es como una especie de pianito. Con el tiempo este recitativo se fue suprimiendo y estos espacios de charla para ofrecer más música, melodía y virtuosismo vocal. Así que eso puede ser que en algunas óperas no lo encontremos. Después tenemos las arias. En este caso estamos hablando de canción a cargo de un solo cantante. Cuando canta una sola persona, acá estamos hablando de un aria. Clásicamente se inicia en forma cantable, que es lo que es el lento y ornamentado, y después sigue una segunda parte, que es lo que conocemos como cabaleta, que es un ritmo más animado y mucho más intenso. Y después tenemos los dúos, tríos, cuartetos, quintetos, coros. Todo esto se encuentra básicamente en lo que es la ópera tradicional, como les dije recién. Pero en ocasiones lo que se ve, o sea, a partir de lo que es a mediados del siglo XIX, estas formas empiezan a abandonarse y comienza lo que es una desestructuración del drama operístico, especialmente cuando aparece Wagner en lo que es el repertorio musical. En cuanto a las voces que podemos encontrar en la ópera, las vamos a dividir en dos, en femeninas y masculinas. Las femeninas tenemos sopranos, mezzosopranos y contraltos. Sopranos son las voces más agudas, mezzosopranos es algo intermedio y contraltos son las más graves dentro de las voces femeninas. Un ejemplo de voz soprano conocida sería, por ejemplo, Mariah Carey, Cristina Aguilera, Britney Spears o la fallecida ya Whitney Houston serían ejemplos de voces sopranos. Para los que nos gusta la ópera, decimos, bueno, hablamos de Callas, de Montserrat Caballé, por ejemplo, son ejemplos de voces sopranos. Después, mezzosopranos, tenemos, por ejemplo, a Cecilia Bartoli, Teresa Berganza, son ejemplos de voces mezzosopranos de la ópera. Un ejemplo de personajes de la ópera relacionados con estas voces tenemos a Carmen de Bizet, a Dalila de Sansón, son ejemplos de voces mezzosopranos. Conocidas voces sopranos que no sean de la ópera, por ejemplo, tenemos a Adele o Katy Perry, son ejemplos de voces mezzosopranos. Y contraltos
que dijimos que son las voces más graves dentro de las voces femeninas, son las voces más raras y desempeñan roles de villanas generalmente, o incluso pueden desempeñar roles masculinos en óperas que antes eran cantadas por castrati, por ejemplo, o que emplean voces de contratenor que son todavía más difíciles que las voces, las contraaltos, así que muchas veces pueden emplearse estas voces para este tipo de personajes. Y en cuanto a las voces masculinas, la más alta en general, o sea, la más aguda de todas, son cantadas por los contratenores. Y estos contratenores antes eran los castratis. Y la mayoría de estos actualmente cantan en falsete. Y aparecen ahora los tenores, que son las voces más agudas y una de las más frecuentes, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, a David Bisbal como tenor. Barítono, esta sí que es la voz más común en todos los hombres, es una voz intermedia, se encuentra entre el bajo y el tenor. Acá tenemos, por ejemplo, al italiano Tiziano Ferro, ¿sí? Encaja perfectamente en este tipo de voz barítono. Y la voz del bajo, que acá tenemos la voz más grave, por ejemplo, a Barry White tenemos en este tipo de voces. Si a mí me preguntan qué es exactamente una ópera, adhiero a esta definición de Ed Gardner. Ed Gardner dice que una ópera es un espectáculo en el que cuando un personaje lo apuñalan por la espalda, en vez de sangrar, canta. Vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Cómo es esto de sangrar y cantar? Un ejemplo que ya lo nombramos hace un ratito es Werther. Werther está todo un acto, que es el acto cuarto, sangrando y cantando, ¿sí? En su departamento, Charlotte llega demasiado tarde, Werther ya está muriendo, él se dispara, ¿sí? Ella lo consuela declarándole su amor, él le pide perdón y después de todo un acto, Werther se muere, ¿sí? Y Charlotte se desmaya. Esta es una obra de Goethe, obra que mejor representa la época del romanticismo, que vamos a hablar mucho de romanticismo en toda esta clase, de lo que es la naturaleza, la sencillez, la pasión, el desborde de sentimientos y lo desgarrador que puede ser el amor. Otra frase de Werther, todo mi ser llora, también, ejemplar de todo lo que estábamos hablando recién. Todo este desborde de sentimientos que le estaba hablando hace un ratito, lo dice Werther también en otro acto. Hay ocasiones que no comprendo cómo puede amar a otro hombre cuando yo la amo con un amor tan perfecto, tan profundo, tan inmenso, cuando no conozco más que a ella, ni veo más que a ella, ni pienso más que en ella. Así que estamos hablando de una ópera, de una música sentida con el corazón. Podemos decir que es una música soul italiana, una música que va más allá de las palabras, que entra en el reino de las emociones. Y los italianos hablaban de esta música como il fuoco sacro, o sea, fuego sacro, o il cantar que nell'anima si sente, el cantar que se siente en el alma. ¿Cuáles son los usos del veneno en el drama operístico? Acá tenemos varios empleos de los venenos. Por ejemplo, acá tenemos una ópera de Verdi, de los años de oro de Verdi, Il Trovatore, año 1853. Acá tenemos El Conde de Luna, que perdona la vida de Manrico, que después se da cuenta que es el hermano, si Leonora acepta casarse con él. Eleonora, fiel a su amor, ¿sí? Prefiere tomar el veneno que lo tenía ya escondido en el anillo antes de casarse con el Conde de Luna. Después Manrico se encuentra, cuando es liberado, se encuentra con Leonora
Leonora le dice que se va a casar con el conde de Luna y no la deja terminar de hablar, le dice de todo obviamente, y después cuando ella le dice, tengo la muerte en el pecho, fue más rápida la acción del veneno de lo que yo pensaba, y después se termina muriendo Leonora. Nabucco, también otra ópera de Verdi, este es año 1842. Acá uno de los personajes centrales de la ópera es Abigail, es hija de Nabucco, de Nabucco con una esclava, y está enamorada de Ismael, que Ismael además es prometido de Fenena, que Fenena es la hermana de Abigail. Así que ahí tenemos un triángulo amoroso interesante que se encuentra en muchas óperas. Abigail, un personaje muy malo en toda la ópera, pero realmente es espectacular todo el desempeño de este personaje y todo lo que pone de sí para hacerlo, y con las áreas y muy complejas, ¿sí? Y esta ópera fue uno de los primeros éxitos importantes de Verdi, y con ella se inicia todos estos años de oro que le mencioné recién, ¿sí? En este caso, les comenté que Abigail era un personaje muy malvado, hija de Nabucco, traiciona a su propio padre para hacer por poder, ¿sí? Y al final de la ópera ella toma un veneno y implora por el perdón. Este es otro ejemplo del empleo del veneno en las óperas, como una forma de redención, como limpiar los errores que cometió esta persona y recuperar el perdón divino, ¿no? Después acá tenemos un caso de femicidio, este es el caso de Luisa Miller, otra ópera de Verdi, año 1849. Tenemos el caso de Rodolfo, que es un pretendiente muy apasionado y fiel, se siente traicionado por Luisa Miller y perpetra su venganza en el segundo acto. Y después se arrepiente de haberla envenenado, pero cuando ya Luisa está muerta. Pero no todo es veneno en Verdi. Por ejemplo, acá Hernani, año 1844, Hernani tiene que elegir entre tomar un veneno o clavarse una daga, y finalmente prefiere clavarse una daga antes que tomar el veneno. Y volviendo a lo que es el tema de los venenos y la ópera, me gustaría hablarles un poquito sobre Adriana Lecouvreur. Adriana Lecouvreur nació en el año 1692 en un pueblo de la provincia de la Champagne, en Francia, y entra en contacto a la edad temprana de 14 años con lo que es el teatro. Su debut parisino en lo que es la comedia francesa fue en el año 1717, y ella trascendió lo que es el teatro y se volvió bastante mediática dentro de lo que se podía ser mediático en este año en París, ¿sí? Como dijimos, trasciende su oficio como actriz, se convierte en una reformadora de lo que es el vestuario y una figura histórica por su vida personal, que era bastante tumultuosa. Y se le atribuye además una forma de interpretación natural de los personajes, menos estilizados, y fue muy famosa en la época. Tuvo una relación amorosa con Mauricio de Sajonia, que acabó en una tragedia porque supuestamente parece que Adriana Lecouvreur fue envenenada por su rival, María Carolina Sobieska, que era la duquesa de Bouillon. Se sospechó que esta duquesa de Bouillon la envenenó debido a los celos. Adriana Lecouvreur tuvo 5 días un cuadro disentérico y finalmente falleció con una autopsia no concluyente, pero se dijo que fue por una peritonitis tifoidea. La Iglesia Católica rechaza un entierro cristiano
pese a que Adriana Lecouvreur donó una buena suma de dinero, y esto conmovió mucho a Voltaire, que le terminó dedicando un amargo poema por todo este asunto, en donde actriz era igual a excomunión. Adriana Lecouvreur termina siendo transportada por un carro a un terreno baldío, y esta gran diva francesa terminó depositada y rociada con cal viva en una fosa común. Su muerte trajo muchas repercusiones en lo que es el ámbito artístico e intelectual, brindó inspiración a muchas personas para hacer un montón de obras que vamos a ir viendo ahora. Y algo para marcar es que 7 meses después de la muerte de Adriana Lecouvreur, para La eterna amargura de Voltaire, la equivalente inglesa, Anne Oldfield, acá la tenemos, a quien se habían descrito como la Lecouvreur anglés, ¿sí? La Lecouvreur inglesa, fue enterrada con una gran ceremonia en la abadía de Westminster. Entonces tenemos que esta ópera, Adriana Lecouvreur, se basa en la vida de esta actriz francesa, mientras hay algunas figuras históricas en la ópera. El episodio que relata es en gran medida va a ser una ficción, y su muerte no es la misma muerte que tuvo Adriana Lecouvreur en la vida real. Su muerte va a ser por violetas envenenadas, y a menudo la señalan como una ópera verista, pero la menos realista de todas. Adriana Lecouvreur es un personaje muy atractivo y la música es muy, muy interesante, incluso mejor que el libreto. Entonces acá en esta ópera aparece la rivalidad entre mujeres por un mismo hombre que se llama Mauricio. Mauricio ama a Adriana y ella le entrega unas violetas a Mauricio en señal de amor para que se los ponga en su solapa, y la princesa de Bouillon ve estas violetas, sospecha que se las regaló Adriana Lecouvreur, las toma y se las devuelve a Adriana Lecouvreur envenenadas. Entonces Adriana Lecouvreur, cuando abre la caja que se encontraba las violetas, ella siente eso como un signo de desprecio del amor que ella le tenía a Mauricio, y en realidad termina envenenándose. Obviamente en el acto donde ella huele las flores, canta un aria, ¿sí? Que se llama Pobres Flores, y las termina lanzando al fuego. Justo cuando las lanza al fuego aparece Mauricio. Mauricio quiere casarse con ella, se abrazan, descubren cómo había sido que las flores aparecen otra vez en manos de Adriana Lecouvreur, pero ya ella la nota que está pálida y que está temblando, y aparece un cuadro confusional que vamos a ver ahora en el pequeño video que les tengo para ustedes. Quei fiori, quali i fiori che ti donai, ed inviasti. Io non mai volle darli. Erano là, poi nel fuoco, crudeltà, li gettai nei dolci fiori. Mi parea morto il tuo amor. Ma tu soffrivo
Scostatevi, profani! Nel pomene son io. Lo que acabamos de ver es un pedacito chiquitito de la ópera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea. La cantante que hace de Adriana Lecouvreur es Mirella Freni, falleció hace poco, y no solamente es toda la vida de Adriana Lecouvreur inspiró a Francesco Cilea, sino que también inspiró muchas obras de teatro y otras óperas más. Así que de alguna forma u otra Adriana Lecouvreur fue una reformadora de la escena e inspiró un montón de obras basándose en la vida de ella, incluso películas y obras de teatro. Pero surgen más interrogantes, porque en sí no nos cierra mucho qué tóxico pudo haber afectado a Adriana Lecouvreur oliendo unas flores. En realidad a los científicos nos gusta tener todo encasillado en su debido lugar y nos gusta tener explicaciones de todo. Y lamento decirles que quizás no haya exactamente una respuesta exacta para todo, pero sí vamos a tratar de aproximarnos bastante a lo que queremos. Podemos hacer una clasificación operística de los venenos según las moléculas implicadas. Por ejemplo, acá tenemos óperas con apotecarios, óperas que se emplean vegetales. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Tristán e Isolda, que es una de las óperas que más podemos ver cosas toxicológicas. Tenemos óperas con arsénico, tenemos óperas que emplean vegetales, plantas tóxicas. Y si tenemos que hacer una clasificación operística de los venenos según el rol químico en el drama, tenemos, por ejemplo, óperas con apotecarios, óperas con plantas tóxicas,
envenenadores de la antigüedad, que acá tenemos a Cleopatra, Lucrecia Borgia, Mitrídates, óperas arsenicales y óperas que se realizaron en el Año Internacional de la Química, donde tenemos una ópera dedicada a María Curie. Hoy lo que vamos a hablar un poco en extensión son de las óperas relacionadas con plantas tóxicas, que tenemos un par para hablar. Una de las cosas que ya hablamos antes es que los venenos y las pociones generalmente apoyan historias de pasión y de romance. Así aparece el veneno romántico. Pero esto no es propio del romanticismo, sino que viene un poco de antes. Y todo empieza con lo que es la medicina del amor en la Europa medieval. Se creía que que la comida influía en los humores y que tenía efectos específicos. Y entonces esta comida se preparaba con ceremonias elaboradas y refinadas, y esto todo basado en ideas romanas. Hay cosas que obviamente que pasaron a ser obsoletas con el tiempo. Por ejemplo, la relación del huevo, el pavo real, el venado, los crustáceos, espárragos, etc. Se vio que no tienen propiedades afrodisíacas como se creía en la Europa medieval. Pero sí encontramos algunas cositas relacionadas con la medicina del amor, ¿sí? En Europa medieval, como por ejemplo la cantaridina, que es un extracto de cuerpos de las cantáridas, que es el insecto que vemos en la imagen, son escarabajos, una especie de escarabajos que tienen un efecto abrasivo, irritante a nivel uretral y que desencadenan erecciones por un efecto vasodilatador. Y por otra parte tenemos la yoimbina, que es un bloqueador de los receptores alfa a nivel central, que son derivados de un árbol, que es el yoimbe, y que también se recomendó como tratamiento de la impotencia. Ambos productos se pueden reproducir actualmente sus efectos. Y aparecen además fármacos psicotrópicos en lo que es la Europa medieval. La lista es pequeña, pero acá aparecen específicamente las plantas que tienen la capacidad de ejercer efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces acá aparece Wagner. Ya algo hablamos de Wagner y dijimos que Wagner iba a ser un pionero en lo que es la desestructuración de la ópera tradicional. Y ahí aparece lo que es la ópera de flujo musical continuo. ¿Qué significa esto? Que los compositores dejan de cultivar una secuencia estricta de lo que son los diálogos recitativos y números musicales cerrados que van a componer un acto para hacer una especie de fusión entre lo que es el canto y la orquesta. Y van a conjugarlo en lo que se conoce como una unidad sinfónica en todo el drama operístico, en todo el drama musical, como lo define Richard Wagner. Richard Wagner va a prescindir de estos números musicales que fragmentaban a los actos, y este flujo musical constante conlleva además a evitar repeticiones que eran muy habituales en la ópera tradicional, de repetir varias veces las mismas frases, y se va a sujetar, va a priorizar lo que es la importancia del libreto, el principio de verosimilitud y el uso del flujo musical constante, como les dije recién. Así que para Wagner no va a llamar a sus obras como ópera, sino como dramas musicales. Entonces, en el año 1857, en pleno siglo XIX, aparece Tristán y Isolda, que es una ópera en donde los dos cantantes principales, los dos personajes más importantes, cantan sus 3 actos intoxicados. Entonces, si cantar
es como que lo acuchillan en la espalda. ¿Cómo será cantar intoxicados 3 actos? ¿Sí? Además, mortalmente intoxicados, porque no Tristán, pero Isolda termina muriendo intoxicada en realidad. Y ahora tenemos que hablar sobre otro concepto importante relacionado con las obras musicales, que son los leitmotivs. Los leitmotivs son melodías, en este caso estamos hablando de un acorde, que son fundamentales de toda una composición musical y que se van a ir repitiendo y desarrollando en diferentes formas a lo largo de la composición musical. Y ya en los primeros segundos de la obra vamos a empezar a escuchar este leitmotiv, que es el acorde de Tristán. Lo vamos a identificar porque lo vamos a escuchar como un sonido disonante, molesto, es raro, ¿sí? Es dentro del primer acorde que se escucha este movimiento, que es un movimiento que le dicen langsam und smachten, es un ritmo lento y languideciendo, es la forma en cómo comienza esta obra. Imagínense que para la época todo esto fue innovador y fue bastante atrevido. Iniciar una obra musical con este acorde disonante que van a escuchar dentro de un ratito, así que presten atención en la próxima diapo que lo vamos a escuchar. El acorde de Tristán va a estar formado por los mismos intervalos musicales, aún en diferentes tonalidades, partiendo de la nota más grave que va a ser un Fa, después una cuarta aumentada que es un Si, una sexta aumentada que es un Re sostenido y después una novena aumentada que es un Sol sostenido. Y es una tonalidad disonante, es inestable, es bastante ambigua. Vamos a escucharla. Bueno, después de escucharla a esta tonalidad disonante, vamos a hablar un poquito sobre esta ópera. Isolda es una princesa, es la princesa de Irlanda y futura esposa del rey Marque. Tristán es sobrino de este rey Marque y es caballero de la corte de Cornualles. Su anterior prometido, el anterior prometido de Isolda, se llamaba Morol. Morol fue asesinado por Tristán, que en ese momento se hacía llamar Tantris. Es el mismo nombre, pero con las letras invertidas. Tras la muerte de Morol, llevan ante Isolda a este extranjero que se llamaba Tantris, supuestamente. Estaba mortalmente herido y a bordo de un bote, y ella lo cura usando sus poderes curativos. Entonces ahí descubre que Tantris era realmente Tristán el que mató a Morol y lo intenta matar en una primera oportunidad con una espada cuando él estaba recostado e indefenso ante ella. En este momento dice que Tristán no ve la espada, sino que la miraba directamente a los ojos de Isolda. Esto la dejó sin capacidad para matar al caballero Tantris, y una vez restablecido se le permitió huir a Tristán o Tantris, como quieran llamarlo, pero tenía que volver para llevarse a Isolda para que se casara con el tío, el rey Marque. Isolda y la sirvienta de Isolda, que se llama Brangaña, se encuentran en el barco en camino a las tierras del rey Marque. ¿Y qué pasa? Todavía Isolda estaba muy enojada con Tristán. En un arrebato de furia, Isolda desea que se levanten las olas, que hundan el barco, que maten a todos los tripulantes,
y su ira iba dirigida especialmente a Tristán, este caballero que la estaba llevando a casarse con el rey, que ella no quería. Isolda, furiosa por esta traición que siente, porque ella lo salva a Tristán y Tristán de alguna forma lo lleva a casarse con este rey, insiste en que Tristán beba una sustancia que lo va a redimir de sus fechorías, y mientras Brangaña va mirando todo esto relacionado a lo del veneno letal que iba a hacer tomar Isolda a Tristán. Isolda le dice a Tristán que ella sabía que era Tantris y que le ofrece la bebida, y Tristán acepta beber la poción ya preparada por Brangaña, y pensando de que muy probablemente termine muriendo por tomarla, y cuando Tristán bebe, Isolda le saca de las manos la poción y termina de bebérsela a ella. Entonces los dos ya toman la poción pensando que su vida iba a punto de terminar, y se declaran el amor condicional. Pero Brangaña comprueba horrorizada que la poción que preparó no era veneno, sino que era una poción amorosa, y que Tristán e Isolda estaban enamorados ya antes de la poción, ¿sí? Aunque no lo pueden admitir, y que la poción en realidad lo que tiene es un efecto de liberación, en este caso. Poco después de esta ingestión del veneno, los protagonistas se declaran el amor, como dijimos hace un ratito, y así comienza uno de los romances más épicos de la historia. Ahora volvamos un poquito para atrás. ¿De dónde aparece esta historia de Tristán e Isolda? Esta se originó en el siglo VI, en plena Edad Media, y fue contada en Inglaterra, en Irlanda, en el norte de Francia, y Wagner utilizó esta fuente, que fue la poesía de Gottfried von Strasbourg de 1210, y Strasbourg estaba familiarizado con la alquimia, pero no informó los efectos secundarios de la poción. Vamos a analizar qué fue lo que les fue pasando, ¿sí?, a los protagonistas de Tristán e Isolda desde una perspectiva más bien médica, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que les dije antes del acorde de Tristán, del leitmotiv, ¿sí? Cuando ingieren la poción, empezamos a escuchar otra vez estos acordes de Tristán. En unos momentos aparecen los primeros síntomas de intoxicación, que pueden interpretarse como taquicardia, rubor y visión borrosa. Dice en la ópera: se apoderan de un temblor, se aferran convulsivamente a sus corazones, habla de ritmo rápido, acorde de Tristán aparece otra vez, y se llevan las manos a la cabeza. Entonces sus ojos se buscan unos a otros, están abatidos y en confusión. Obviamente no dicen estos términos médicos, lo dicen de esta otra forma. Después aparece otra parte, donde dice: Tristán y Isolda se enamoran apasionadamente, pero sobreviene la confusión, la desorientación y la pérdida de conocimiento. En un momento, Tristán, desconcertado, no reconoce a su propio tío, al rey Marque. ¿Qué rey?, dice. Isolda aparece también confundida. ¿Dónde estoy? ¿Estoy viva?, dice. Isolda cae sobre su pecho, inconsciente, aparece en otra parte de la obra. Por desgracia, todo este amor prohibido lo lleva a la muerte, pero no hasta que pasen varias horas operísticas, ¿sí? Estamos hablando de una ópera de 4 horas aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta lo que les dije sobre el acorde de Tristán y la aparición de estos signos y síntomas en los actores principales de esta obra, ¿sí? También lo que observamos es que unos días después, en una escena nocturna del acto segundo, aparece la intolerancia a la luz, que se hace evidente cuando dicen, por ejemplo: oh, ahora estamos dedicados a la noche. En otro momento también dicen: un día rencoroso, y con envidia dispuesta podría desprendernos de sus trucos.
Entonces acá estaríamos hablando de dilatación pupilar, fotofobia y que puede persistir durante varios días, como se observó en pacientes intoxicados. Así que acá aparece también el acorde de Tristán. Tristán se lesiona en una pelea con un rival en el acto segundo y finalmente muere a causa de sus heridas en el acto tercero. Y acá no observamos, no escuchamos acordes de Tristán. Y poco tiempo después aparece Isolda con unas manifestaciones bien delirantes y alucinaciones. Y ya empezamos a escuchar una salva de acordes de Tristán en la última escena de la obra. Los síntomas de Tristán e Isolda después de haber ingerido esta poción de amor son consistentes con un síndrome anticolinérgico, debidos a drogas psicotrópicas como los alcaloides de las solanáceas. Entonces, ¿qué tenemos como manifestaciones en estos actores de la obra? Taquicardia, rubor, visión borrosa, fotofobia, confusión, desorientación, alucinaciones y finalmente muerte. Todo esto corresponde a un síndrome anticolinérgico y el libreto y la música sugieren de que hay un compuesto anticolinérgico y que este compuesto va a ser el agente activo que va a intoxicar a ambos protagonistas. Y así volvemos al tema de las pociones de amor medievales, en donde contenían generalmente agentes alucinógenos, estimulantes del amor, que a menudo derivaban de estas solanáceas que les mencioné recién. Entre las solanáceas más empleadas en la Edad Media tenemos el beleño, la mandrágora y la manzana espina o las daturas. Estas plantas lo que van a tener son altas concentraciones de iosinamina, atropina y escopolamina, que son todos alcaloides anticolinérgicos y que van a actuar sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y estas propiedades de las solanáceas se transmitieron en la medicina popular hasta el siglo XIX incluso. Y Shakespeare las menciona a menudo en sus obras de teatro, como vamos a ver en breve. Acá tenemos una imagen de la iosinamina y una imagen de la escopolamina, empleadas actualmente en lo que conocemos como burundanga. Wagner, a diferencia de Gottfried von Strauss, que es el que escribió el poema de Tristán e Isolda, no hace ninguna referencia a que no quede poción de amor después de la primera ingestión. O sea que es posible que en la versión de Gottfried von Strasbourg haya un remanente de esta poción de amor y que los protagonistas sigan envenenándose en el transcurso de la obra, a diferencia de lo que escribió Wagner. Finalmente, en la última escena de Tristán y Isolda aparece lo que conocemos como Liebestod. Liebestod es del alemán muerte de amor, Lieb es amor, Tod habla de muerte. Es el término que va a acuñar Wagner para lo que es el área final de este drama musical de Tristán e Isolda, que es lo que los voy a compartir ahora para que observen y para que puedan leer más o menos todo este delirio de Isolda antes de morir, y musicalmente va a señalar una de las cumbres del romanticismo tardío, desde donde la tonalidad es elevada al límite. Las muertes en adultos por sobredosis de solanáceas son raras y generalmente pueden ser secundarias a lo que es paro respiratorio o paro cardíaco. La inexplicable muerte de Isolda al final de la ópera podría llegar a corresponder a una crisis anticolinérgica grave. Así que, bueno, los invito a ver la última escena.
Bueno, espero les haya gustado esta escena. Eh, y lo que me planteo viendo, escuchando y leyendo sobre esta historia de Tristán y Isolda, me planteo el amor como un tóxico más, ¿sí? Que es como la imagen que nos relatan todos los compositores del romanticismo y del sufrir por amor y, y bueno, parece que es bastante acorde. Y como les comenté en unas diapositivas previas, Romeo y Julieta, por ejemplo, entre las obras de Shakespeare, nombran también estas solanáceas. Acá aparecen las mandrágoras como chillidos que salen de estas raíces arrancadas de la tierra y nos hacen preguntar si la composición real de este brebaje que prepara Fray Lawrence está relacionado con estas mandrágoras. Las mandrágoras en el acto cuarto de la obra de Gounod, Julieta está a punto de tomar la poción y se pregunta qué sentirá cuando se despierte en la cámara mortuoria. Otra obra de Shakespeare también presentada como ópera es Hamlet, en donde Ambroise Thomas también respeta el libreto original de Shakespeare, en donde el padre de Hamlet muere por la administración de un veneno en el oído mientras él duerme. En este caso, lo que estamos hablando es del extracto de beleño, otra solanácea, así que parece que Shakespeare estaba muy familiarizado con el efecto de las mismas. Como conclusión, entonces, podemos decir que las solanáceas en la actualidad no son una planta de mucho empleo actualmente, salvo algún caso esporádico de intoxicación por floripondio, como por ejemplo se puede emplear en infusiones o en tinturas hechas a base de alcohol. Actualmente hay drogas mucho más empleadas como el cannabis y la cocaína. Esta ópera de Donizetti, El elixir del amor, tengamos en cuenta de que esta ópera apareció en el año 1832, aproximadamente 25 años antes de la aparición de la ópera de Wagner, de Tristán e Isolda. Sin embargo, Donizetti también recurre a esta misma historia. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de un campesino que está muy enamorado de una chica que no estaba al alcance de él. Entonces, él necesita esta poción de amor para conquistarla y a los Tristán e Isolda se menciona esta historia para recurrir a una especie de curandero que les va a administrar esta poción de amor, que en realidad no es una solanácea, sino que realmente es vino, ¿sí? Entonces, en realidad es un recurso bastante cómico que toma Donizetti para hacer esta ópera bufa, ¿sí? No todas las óperas terminan mal, este caso es una excepción de la mayoría de las óperas que son todos dramas. Esta es una ópera bufa, una ópera cómica. Y nos plantea en el caso de, bueno, si no es el caso del alcohol, la poción de amor original, ¿no? Mozart también recurre a la intoxicación etílica, en este caso también lo emborracha a uno de los personajes más simbólicos de todo lo que es la ópera de Mozart, en este caso estamos hablando del Papageno, en la flauta mágica, y muchas veces, bueno, lo hacen cantar a este personaje a medida que va tomando un vino, y es una parte bastante graciosa de la ópera de Mozart. Otro ejemplo de ópera en la cual se recurre a la intoxicación alcohólica, y en este caso estamos hablando de un personaje con un trastorno de consumo de alcohol. En este caso tenemos a I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. Esta ópera en el año 1892 es una ópera corta, por lo tanto es una opción que les digo interesante para iniciarse en lo que es este arte tan interesante.
Acá el personaje principal, el Pagliaccio, recurre al femicidio para resolver todo un drama importante donde hay muchos celos y, bueno, incluso se pone borracho en la última escena. Otro ejemplo de intoxicaciones alcohólicas la podemos encontrar en La caballería rusticana de Pietro Mascagni. Esta es una ópera del año 1890 y se suele presentar muy frecuentemente junto a la anterior con I Pagliacci porque ambas son obras cortas, son óperas cortas y me parece un buen recurso para iniciarse en lo que es este arte también, ¿sí? El intermezzo, que es una melodía que la podemos escuchar aproximadamente en el medio de esta ópera corta, que generalmente se utiliza para cambiar escenarios, que también se utiliza en el I Pagliacci, es el intermezzo de La caballería rusticana. Es muy emotivo, lo podemos escuchar en El Padrino 3, justo cuando matan a la hija de este personaje principal. Y lo que podemos escuchar cuando matan a la hija es Hanno ammazzato la figlia Maria, que se compara con el Hanno ammazzato compare Turiddu, que cuando matan a Turiddu en la ópera de La caballería rusticana, que acá también está borracho por tomar vino espumante, incluso le dedica toda una parte de la ópera, le canta al vino mientras se emborrachan todos los personajes de la obra. Interesante también para ver. Y para cerrar con la charla de hoy, me gustaría hablarles un poco de Suor Angelica, esta ópera de Puccini que se estrena en el año 1918 en el Opera House. Consta en realidad de 3 partes, es un tríptico, y Suor Angelica corresponde a la segunda parte de este tríptico, y es una historia interesante donde nos enseña una lección de toxicología, al igual que al Dante Alighieri. Puccini intenta hacer su infierno, purgatorio y el cielo, y Suor Angelica correspondería a lo que es el purgatorio. Suor Angelica de Puccini es una ópera que está ambientada en un convento en el siglo XVII, donde los temas importantes de la ópera son los deseos. Acá los deseos son comparados a las flores que no florecen en el reino de los muertos, y acá entre estas monjas tenemos a Suor Angelica. Suor Angelica se especializa en el tema de plantas. Ella cura al resto de las monjas. Por ejemplo, aparece una monja que es picada por avispas y Suor Angelica recomienda el uso de caléndula en este caso. Y en realidad esta ópera es importante a nivel del conocimiento toxicológico, y impresiona que el autor del libreto, que es Gioacchino Forzano, obviamente parece que tenía conocimientos sobre estos temas. Entonces Suor Angelica, con la perspicacia de un científico moderno, ella elige las diferentes plantas según las necesidades que se van presentando. Suor Angelica se interna en este convento 7 años antes de cuando empieza la historia, y se interna por un motivo especial, porque Suor Angelica fue madre, tuvo un hijo extramatrimonial, y como castigo a tener este hijo, sus padres la terminan encerrando en el convento, y ella pierde el contacto con el exterior. Salvo a los 7 años, donde aparece una zia principesa. La zia principesa es una contralto, es un ejemplo de voces contralto que vemos en la ópera, donde le comunica que sus padres han fallecido y por un motivo de herencia necesita ciertas firmas de Suor Angelica, y por eso la contacta. Y en ese momento la zia principesa le cuenta que su hijo falleció hace 2 años.
y esto desencadena en la monja un montón de pensamientos y la llevan a tomar una decisión importante. Ella termina evocando tiernamente a su hijo con una desolada plegaria, prepara una poción, elige 4 plantas y decide suicidarse. Así, mientras Sor Angélica va recogiendo las flores, las va recolectando, va diciendo: Sor Angélica siempre tiene una buena receta hecha con flores, amigas flores, que en el pequeño seno esconden las gotas de veneno. A cuántos cuidados les prodigué, ahora me compensan. Por vosotras, mis flores, moriré. Y ella elige 4 plantas, ¿sí? Adelfa, laurel cerezo, cicuta y veladona. Después de ingerirlas, al darse cuenta de lo que ha cometido y que es un pecado mortal, no podrá ver más a su hijo en el paraíso, así que, llena de arrepentimiento, le reza a la Virgen y pide clemencia. Y cuando muere finalmente, bueno, ocurre el milagro, que es como cierra Puccini la segunda parte de este tríptico. Todo se vuelve una visión mística y consoladora, y coronada con la presencia de la Virgen y su propio hijo, que la llevan al cielo, ¿sí? Así que tiene un final bastante conmovedor esta obra. Adelfa, principalmente toxicidad de tipo cardíaca por inhibición de la TPasa de sodio. Laurel cerezo también tiene glucósidos cianogénicos. Acá tenemos efecto del cianuro, ¿sí? Tenemos inhibición de la citocromo A3 oxidasa y también una disminución drástica de la formación de ATP. En el caso del laurel cerezo, lo que tenemos es la amigdalina, que es el principio activo principal, que es la que se va a descomponer en cianuro y es la que va a dar los efectos tóxicos. Y después tenemos la cicuta, que nos recuerda a Sócrates, ¿sí? Por su muerte por ingestión de una poción elaborada a partir de esta planta. Acá tenemos la imagen de Sócrates por ingerir la cicuta. Y los principios activos de la cicuta principalmente son responsables de lo que es la parálisis muscular y la muerte por asfixia. Y el último componente de este brebaje, no podían faltar las solanáceas, que ya hablamos un montón en esta clase. Tenemos la alatropa veladona. Para cerrar con la clase de hoy, lo que me gustaría plantearles es que la química, la toxicología y la ópera pueden relacionarse y también pueden servir como fuentes de motivación e inspiración para buscar enfoques pedagógicos alternativos. Me parece que esta es una idea interesante para implementar. Finalmente, para cerrar con la charla de hoy, me gustaría dejarles un mensaje, unas palabras de Brian May, que como excelente músico, además es también un astrofísico apasionado por la ciencia, y hace un par de años dijo que la música y la ciencia tienen en común el hecho de que son puras y están relacionadas con el alma, sin relación con cosas como el pan y la mantequilla. Son responsables de la evolución de la raza humana y es nuestra responsabilidad también ver cuán lejos pueden llegar. En cierto sentido, tienen un espíritu artístico común. Esta frase la dijo en Rock and Science, que es la fuente, ¿sí? Finalmente, les vuelvo a decir a todos ustedes, están invitados a escuchar ópera. Me encantaría saber que esta clase los estimuló para iniciarse en todo esto. Y los saludo a todos y muchas gracias por estar en esta clase.